Estamos en el capítulo 5, el reino de Dios, del tercer nivel del ciclo básico de formación del movimiento familiar cristiano. Desde el principio, mis hermanos, en que hemos iniciado este proceso de formación con el movimiento familiar cristiano, hemos entendido que la visión del movimiento familiar cristiano es colaborar en la construcción del reino de Dios desde la familia. Y acabamos de meditar con la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios es justicia, es paz, que es gozo en el Espíritu, que no solamente es bienestar, comida, bebida, pasarla bien en el aspecto humano, sino trascender y encontrar el verdadero valor de la persona, de la familia, de la vida, de la gracia que el Señor nos ofrece, especialmente en el plano de la familia y de la iglesia doméstica que forma la iglesia universal. Sabemos, hemos escuchado de mucho tiempo los diversos aspectos del entendimiento, de la reflexión de lo que era ya el reino de Dios para el pueblo de Israel. Ellos esperaban un rey que les trajera paz, que los unificara, que los defendiera de los pueblos extranjeros, de la convivencia social, pero también buscaba que al interior hubiera unidad, hubiera convivencia sana, armonía, hubiera paz. Y al no conseguirla, como sabemos en la historia del pueblo de Israel, ellos empiezan a descubrir por los profetas, por su propia experiencia de fe, que el verdadero rey, que el verdadero reino viene del cielo, que es el Mesías esperado, que es el Hijo de Dios. Y cuando aparece Jesús en el plano de la historia y entre nosotros, viene precisamente a cumplir con esta misión, con esta tarea de instaurar, de proclamar, de anunciar, de hacer vida la experiencia del reino de Dios entre sus hermanos. Y por eso todos sus discursos, la proclamación del reino, los milagros y sus acciones van encaminadas en esa línea. Ahora es nuestra tarea cómo instaurar, cómo participar, cómo construir el reino de Dios desde nuestra vocación, desde nuestra misión, desde nuestras propias familias. Hemos meditado cómo el reino de Dios significa que Dios nos ha creado por amor y para el amor, que Dios nos crea para ser felices, para ser bienaventurados. El discurso de las bienaventuranzas y de las 7 parábolas del tesoro que se encuentra en la tierra y se vende todo lo que se tiene para conseguirlo, o de la cizaña y del grano que se siembra, y de la semilla de mostaza, y de todas estas analogías que nos hacen entender por qué el reino de Dios es el verdadero anuncio de la llegada del Mesías entre nosotros. Pero este es un proceso que no está terminado, en el que el Señor nos pide a nosotros colaborar. Jesús mismo, decíamos, con sus acciones, con sus palabras, refleja, anuncia la llegada de este reino, que es reino de justicia, que es reino de paz, que es reino de amor, que es reino de verdad, que es reino de misericordia. Todo lo que tú y yo hemos compartido de muchas maneras en nuestra experiencia de la fe y de la vida cristiana. El reino de Dios es vida nueva, es vida plena, es un ya, pero todavía no, es una tensión entre los diversos momentos históricos en que vivimos, en que nos encontramos, y el momento final, el anuncio del triunfo de Cristo, que pasa por la cruz, que pasa por la resurrección, que pasa por todo este proceso de iglesia en el que tú y yo participamos. Desde el principio de la vida de la iglesia, mis hermanos, ya se cuestionaban los diferentes ambientes sociales y las culturas, qué es lo que tenían los cristianos, qué anunciaban, en dónde estaba la fuerza y su poder de su anuncio, de su gozosa experiencia, aún en el sufrimiento, de las privaciones. Y es muy importante que compartamos esta carta a Diogneto, en el que él cuestiona precisamente de dónde viene esa sustentabilidad, esa motivación, esa experiencia de fe y de alegría para ser cristiano.
Y así le escribe este autor anónimo desde el siglo II de nuestra era, a quien cuestiona sobre la vida cristiana y el reino. Y dice: los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen cualidades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y la especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas, bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país en donde habitan, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como si fueran forasteros. Toman parte en todo como verdaderos ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra es extraña para ellos, pero es su patria. Todos están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de sus hijos que conciben. Parten la mesa en común, pero no el hecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su verdadera ciudadanía está en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas y su modo de vivir supera estas leyes. Aman a todos y sin embargo todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Muchos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Por decirlo en pocas palabras, dice este autor del siglo II, hablando de los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también, los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma se perfecciona en la mortificación, en el comer, en el beber. También los cristianos, que constantemente mortificados, se multiplican más y más. Y tan importante es su puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Es el lenguaje de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los que tienen hambre, porque todas estas experiencias humanas, hermanos, en el reino de Dios se transforman en experiencias divinas de conseguir de parte de Dios y de Cristo su ungido las promesas, la salud, la verdad, la vida, la justicia, la paz y el gozo que hemos mencionado. Conviene también, yo creo, que meditemos en lo que el Papa Francisco nos dice en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el número 180. Dice: leyendo las Escrituras, queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es solo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría construir una caridad a la carta, una serie de acciones tendentes solo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta del reino de Dios se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino. Busquen ante todo el reino de Dios, dice Jesús,
y busquen su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. El proyecto de Dios es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos: proclamen que está llegando el reino de los cielos. Ya el reino que se anticipa y crece entre nosotros lo toca todo, y nos recuerda aquel principio de discernimiento que el Papa Pablo VI Beato proponía con relación al verdadero desarrollo. Todos los hombres y todo el hombre. Sabemos que la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. Es el reino universal, el reino que ya está, dice Jesús, entre nosotros. Nuestros pies, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras familias tienen que estar comprometidas, como lo vamos a ver también en el tema número 6, con la familia. El reino del amor, de la justicia y de la paz que el Señor quiere instaurar cuando nosotros meditamos su palabra, cuando recibimos los sacramentos, cuando nos volvemos discípulos y misioneros alegres y generosos, que somos capaces de llevar con nuestra vida el gozoso anuncio de que el reino de Dios ya ha llegado entre nosotros.